¿Alguna vez te has sentido atrapado en una tormenta de pensamientos negativos, con una ansiedad que no te deja respirar, o con un miedo que parece paralizarte? ¿Te has preguntado por qué esas dudas y esas voces internas parecen dominar tu mente y tu corazón, incluso cuando intentas encontrar paz? Muchas veces, en medio de esas batallas internas, nos sentimos solos, como si nadie pudiera entender lo que estamos atravesando. Pero hoy quiero que sepas algo muy importante: tú no estás aquí por accidente. Dios te ha traído hasta este momento porque tiene un mensaje de esperanza y una verdad que puede transformar tu vida para siempre. Quizá en estos días has sentido que la incertidumbre y el temor te consumen, que las dudas sobre tu futuro te ahogan y que la confianza en Dios parece cada vez más lejana. Es natural sentir miedo, es humano tener momentos de duda, pero también hay una razón oculta, una verdad divina que puede cambiar todo eso. Si estás dispuesto a abrir tu corazón, hoy te voy a revelar un secreto de Dios, un conocimiento que puede renovar tu mente y fortalecer tu espíritu en medio de cualquier prueba. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios insiste tanto en que confiemos en Él, incluso en los momentos más difíciles? La respuesta va mucho más allá de una simple instrucción. Tiene que ver con un plan divino, con una razón oculta que solo aquellos que creen en Él pueden comprender plenamente. Y esa razón, esa verdad oculta, es la clave para liberarnos de las cadenas de la ansiedad, del miedo y de los pensamientos negativos que nos atormentan día y noche. Porque en la raíz de todo esto hay una promesa de Dios que, si la aceptamos y la creemos, puede traer paz a nuestro corazón y claridad a nuestra mente. Quiero que te quedes conmigo porque lo que voy a compartir no es solo una enseñanza más, sino una revelación divina que puede cambiar tu perspectiva y renovar tu espíritu. La Biblia dice en Romanos 8:28 que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, los que son llamados según su propósito. Pero, ¿qué significa esto en medio de tu angustia, en medio de tus dudas? La respuesta está en una verdad oculta que solo puede ser descubierta cuando realmente confiamos en Dios, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Este mensaje es para ti, que estás cansado de luchar solo, de sentir que tus pensamientos te controlan y que tu corazón está en guerra. Dios no quiere que vivas en ansiedad y temor, Él quiere que experimentes una renovación total, una transformación que solo Él puede dar. Y para eso, debemos entender primero un secreto divino que está en su palabra, un secreto que te dará la fuerza para seguir adelante y la certeza de que no estás solo en esta batalla. Así que te invito a que permanezcas atento, porque lo que vas a descubrir te sorprenderá y te dará la esperanza que quizás has perdido. Para entender este secreto, primero debemos mirar lo que Dios dice en su palabra, esa fuente eterna de verdad y vida. Solo allí encontraremos la clave para confiar en Él con todo nuestro corazón y experimentar una victoria que trasciende las circunstancias. Porque, al final, todo se trata de creerle a Dios y de dejar que su amor y su poder llenen cada rincón de nuestro ser. La Biblia nos invita a un cambio profundo y radical en nuestra manera de pensar y vivir, y uno de los pasajes más poderosos que nos habla sobre esto se encuentra en Romanos 12:2, donde el apóstol Pablo nos dice: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Este versículo revela una verdad esencial: la diferencia entre vivir según las normas y valores del mundo y experimentar una transformación que solo Dios puede ofrecer. Pero, ¿qué significa realmente no conformarse a este siglo? ¿Cómo podemos distinguir entre lo que el mundo nos ofrece y lo que Dios desea para nosotros? Y, sobre todo, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? Primero, debemos entender que vivir conforme a las ideas y expectativas del mundo es aceptar sus valores, sus prioridades y sus maneras de pensar como si fueran la verdad absoluta. La sociedad nos bombardea constantemente con mensajes que nos dicen que la felicidad se encuentra en tener más dinero, en alcanzar un estatus social, en la apariencia física o en la aprobación de los demás. Nos enseñan que la seguridad proviene de las posesiones materiales o del control sobre nuestras vidas y que el éxito se mide por logros externos. Sin embargo, estas ideas están en contradicción con lo que Dios nos revela en su palabra.
La verdadera transformación comienza cuando dejamos de conformarnos con esos patrones y permitimos que la palabra de Dios renueve nuestra mente, cambiando nuestro modo de pensar y valorizar lo que realmente importa. En nuestra vida cotidiana, encontramos ejemplos claros de esta lucha interna. En el trabajo, puede que nos sintamos presionados a mentir para obtener una promoción o a hacer acuerdos que no son justos, porque todos lo hacen o porque es la manera de avanzar. Pero la palabra de Dios nos llama a la honestidad y a la integridad, a confiar en que Él proveerá en su tiempo. ¿Qué pasa en las familias? A veces, buscamos la aprobación de nuestros seres queridos o intentamos controlar cada situación, temiendo que las cosas no salgan como queremos. La inseguridad y el miedo a perder lo que tenemos nos llevan a actuar por impulsos y a dudar de la fidelidad de Dios. Pero en medio de esas circunstancias, Dios nos invita a confiar en su promesa de que Él cuida de nosotros y a transformar esa ansiedad en una fe firme. Luego están las tentaciones que enfrentamos día a día. La tentación de caer en la mentira, en el pecado, en la comparación o en la desesperación. La cultura del consumo y la apariencia nos invita a buscar la satisfacción en cosas temporales que solo dejan vacío. Pero la palabra de Dios nos llama a vivir en la verdad, a buscar primero su reino y a confiar en que todo lo demás será añadido. Esa transformación de la mente nos permite ver más allá de las apariencias y entender que la verdadera felicidad y seguridad solo se encuentran en Él. Y, por último, la inseguridad que muchas veces nos invade, haciéndonos sentir que no somos suficientes o que no tenemos valor. La sociedad nos bombardea con mensajes que dicen que necesitamos cambiar nuestra apariencia, nuestras ideas o nuestra forma de ser para ser aceptados. Pero Dios nos recuerda en su palabra que somos amados, valiosos y únicos en sus ojos. La transformación que Él realiza en nuestro corazón nos capacita para aceptarnos y amarnos tal como somos, confiando en que su amor es suficiente para llenarnos y fortalecer nuestro espíritu. Este contraste entre conformarse con el mundo y ser transformados por la palabra es una lucha constante, pero la buena noticia es que Dios nos ha dado un ejemplo perfecto de cómo vivir esa transformación en acción. Y Jesús, nuestro Señor y Salvador, nos mostró claramente este principio en su vida y en su ministerio. Él no se dejó llevar por las presiones del mundo, por las opiniones de los líderes religiosos o por las expectativas de la sociedad. Jesús vivió en completo acuerdo con la voluntad del Padre, siempre guiado por el amor, la verdad y la justicia. En medio de las tentaciones en el desierto, Él resistió con la palabra de Dios. En sus enseñanzas, mostró que la verdadera autoridad y poder provienen de la humildad y la confianza en el Padre. Y en su ejemplo de amor sacrificial, nos enseñó que la verdadera grandeza está en servir a otros y en confiar en la promesa de la resurrección y la eternidad. Al observar la vida de Jesús, podemos entender que la transformación no es solo un cambio superficial, sino una renovación profunda que afecta cada aspecto de nuestra existencia. Él nos demuestra que, con fe y obediencia, podemos vivir en victoria sobre las tentaciones, la inseguridad y las falsas expectativas del mundo. La clave está en mantener nuestros ojos en Él, en decidir cada día no conformarnos a las ideas de este siglo, sino permitir que su palabra transforme nuestro corazón y nuestra mente. Ahora, para entender verdaderamente esta transformación, debemos mirar en la Biblia cómo Jesús vivió en perfecta comunión con el Padre y cómo aplicó ese principio en cada una de sus acciones. Porque, al final, Jesús no solo nos enseñó el camino, sino que también nos mostró en carne propia cómo vivir en esa continua transformación. Y esa es nuestra esperanza y nuestro ejemplo para seguir adelante en medio de las luchas diarias, confiando en que, con Dios, podemos ser renovados y vivir en la verdad que nos hace libres. Permítame contarte una historia poderosa que revela cómo la fe en la palabra de Dios puede ayudarnos a vencer incluso las pruebas más difíciles. Es la historia de Jesús en el desierto, un momento en el que nuestro Señor enfrentó tentaciones directas del enemigo, pero salió victorioso porque confió en la verdad de la palabra de Dios. Este relato no solo muestra la fuerza de la fe, sino también nos enseña cómo aplicar esa misma fe en nuestras propias batallas diarias. Después de su bautismo, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, donde estuvo 40 días ayunando y enfrentando una intensa prueba.
El enemigo, el diablo, se le acercó y le tentó en varias formas, intentando que Jesús dudara del plan divino y que cayera en la desesperación, la incredulidad y la tentación de usar su poder de manera egoísta. Pero en medio de esas circunstancias adversas, Jesús respondió con la verdad de la palabra de Dios. Cada vez que Satanás le proponía un pensamiento de duda, de temor o de autosuficiencia, Jesús le contestaba citando las Escrituras. Por ejemplo, cuando Satanás le sugirió que con solo decir la palabra, Jesús podría convertir las piedras en pan para satisfacer su hambre, Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, Mateo 4:4. Cuando el enemigo lo tentó a arrojarse desde el pináculo del templo para probar que Dios lo protegería, Jesús replicó, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, Mateo 4:7. Y cuando Satanás le ofreció todos los reinos del mundo si se rendía a él, Jesús afirmó con autoridad, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás, Mateo 4:10. En cada una de esas respuestas, Jesús mostró que la clave para vencer las tentaciones y las pruebas no era confiar en sus propias fuerzas, sino en la verdad de la palabra de Dios. Su confianza en la Escritura le permitió mantenerse firme y resistir las acechanzas del enemigo, demostrando que la fe en la palabra de Dios es una arma poderosa en la batalla espiritual. Ahora, ¿qué lecciones podemos aprender de esta historia en nuestra vida cotidiana? Primero, que las tentaciones y los desafíos no siempre se presentan de manera dramática o en un momento de crisis. A menudo, vienen como pensamientos, dudas o impulsos que quieren desviarnos del camino que Dios tiene para nosotros. Segundo, que la respuesta efectiva a esas tentaciones no está en nuestra fuerza o en nuestro intelecto, sino en conocer y confiar en la palabra de Dios. Cuando saturamos nuestra mente con la verdad de las Escrituras, podemos responder con autoridad y vencer las mentiras del enemigo. Tercero, que la oración, el ayuno y la meditación en la palabra de Dios nos preparan para esos momentos de prueba, fortaleciendo nuestra fe y renovando nuestra confianza en que Dios es más grande que cualquier tentación o dificultad. Y finalmente, que la victoria no está en evitar las pruebas, sino en cómo respondemos a ellas. Jesús nos enseñó que, con fe en la palabra de Dios, podemos resistir y salir victoriosos, incluso en los momentos más difíciles. Justo como Jesús enfrentó esas tentaciones en el desierto, nosotros también enfrentamos pruebas en nuestro día a día, conflictos en el trabajo, luchas en la familia, tentaciones de hacer lo incorrecto, inseguridades que nos paralizan. Pero la buena noticia es que, al igual que Él, podemos usar la palabra de Dios como nuestra espada y escudo para vencer. Y así como Jesús salió victorioso en su batalla en el desierto, tú también puedes experimentar la victoria cuando confías en la verdad de Dios en medio de tus pruebas. Solo necesitas recordar que las Escrituras son tu arma más poderosa y que, en ellas, Dios te ha dado la autoridad para resistir y triunfar. La historia de Jesús en el desierto nos muestra que, en medio de las pruebas, no estamos solos ni indefensos. Él ya venció por nosotros, y en su ejemplo, encontramos la fuerza para seguir adelante con fe y confianza en la palabra de Dios. Justo como Jesús enfrentó esas pruebas con la verdad, tú también puedes hacerlo, sabiendo que cada vez que te apoyas en la Biblia y en la oración, estás fortaleciendo tu espíritu y asegurando la victoria en tu vida diaria. Porque, al final, las pruebas que enfrentamos son oportunidades para demostrar nuestra fe y nuestro compromiso con Dios, y Él siempre nos dará la fuerza para superar cualquier batalla. Imagina por un momento que tu mente es como un hermoso jardín. En ese jardín, cada pensamiento que llega es como una semilla. Algunas semillas son buenas, como las que producen flores de paz, esperanza y fe. Pero otras semillas pueden ser malas, como las que crecen en el temor, la ansiedad, la duda o la crítica. La decisión de qué semillas regarán y cuáles dejarán crecer depende de nosotros, porque en nuestro jardín mental, tenemos el poder de escoger qué cultivar y qué eliminar. Ahora, piensa en las semillas de miedo y ansiedad que a veces parecen invadir ese espacio. Es como si en medio de la noche, la oscuridad se extiende y nos hace sentir solos, pequeños e indefensos. Pero aquí está la verdad, la luz siempre vence a la oscuridad.
Cuando encendemos la luz de la palabra de Dios en nuestro corazón, las sombras del temor y la duda comienzan a disiparse. La Biblia nos enseña que, en medio de nuestras luchas internas, podemos confiar en la verdad de Dios. Por ejemplo, en Isaías 41:10, Dios nos dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es como si Dios nos entregara una linterna en medio de una noche oscura, mostrándonos que no estamos solos y que Él tiene el control. Cuando enfrentamos críticas o juicios de otros, nuestro corazón puede llenarse de inseguridad y heridas. Es como si en nuestro jardín mental, las semillas de la crítica y la desconfianza comenzaran a crecer, nublando toda la belleza que Dios quiere que florezca en nosotros. Pero la Biblia nos invita a recordar quiénes somos en Cristo. En 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso significa que no debemos permitir que las semillas de la crítica ajena definan nuestro valor. En lugar de eso, podemos plantar en nuestro corazón las semillas de la identidad en Cristo, que nos dicen que somos amados, valiosos y hechos a su imagen. Ahora, hablemos de las tentaciones. Son como semillas de malas hierbas que quieren invadir nuestro jardín, asfixiando las flores de la paz y la fe. La tentación puede ser un impulso a hacer lo incorrecto, a ceder a la ira, a la impaciencia o a la mentira. Pero aquí está el secreto: cuando en nuestro corazón hay una luz fuerte, alimentada por la palabra de Dios, esas malas hierbas no tienen oportunidad de crecer. La Biblia nos dice en Santiago 4:7, someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Es como si en nuestro jardín mental colocáramos un muro de protección, hecho de la verdad de Dios y de la oración, que impide que las semillas del pecado e inseguridad se conviertan en plantas dañinas. La clave está en mantener esa luz encendida, en recordar quiénes somos en Cristo y en confiar en su poder para ayudarnos a resistir. La historia en el desierto, donde Jesús enfrentó las tentaciones del enemigo, nos muestra que no basta con tener la voluntad, sino que necesitamos la palabra de Dios como nuestra espada. Jesús respondió a cada tentación citando las Escrituras, y con eso, mostró que la verdad de Dios es más poderosa que cualquier mentira o engaño del enemigo. Y tú, en tu día a día, también tienes esa misma herramienta, la palabra de Dios. Cuando te sientes ansioso, inseguro o tentado a hacer lo incorrecto, recuerda que puedes plantar en tu mente y en tu corazón las verdades que Dios te ha dado. Puedes decirte a ti mismo, el Señor es mi pastor, nada me faltará, Salmo 23:1, o todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. La decisión de qué semillas nutrir y cuáles eliminar está en tus manos, pero la promesa de Dios es que, cuando te rindes a Él y confías en su palabra, la luz vence siempre a la oscuridad. Así que te invito a reflexionar, ¿qué semillas estás cultivando en tu jardín mental? ¿Estás dejando que la ansiedad y el temor crezcan, o estás alimentando la fe y la esperanza en Dios? Recuerda que, al igual que en la historia de Jesús en el desierto, tienes el poder de escoger qué semillas riegas y qué semillas eliminas. La Biblia nos da aún más claves para fortalecer nuestra mente y mantenernos firmes en medio de las pruebas. En el próximo paso, te mostraré cómo la palabra de Dios puede ser tu arma más poderosa para vencer cualquier batalla interna y transformar tu vida desde adentro hacia afuera. Para fortalecer nuestra mente y enfrentar las batallas internas que nos afectan día a día, la Biblia nos ofrece armas espirituales poderosas. Estas no son solo palabras, sino herramientas divinas diseñadas para proteger nuestro corazón y nuestra mente contra el temor, la ansiedad, la duda y la tentación. A continuación, te presentaré 4 versículos que, cuando los entendemos y los aplicamos, se convierten en verdaderas armas para transformar nuestra forma de pensar y vivir en victoria. El primer versículo es Filipenses 4:8, que nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este versículo nos invita a dirigir nuestra mente hacia las cosas buenas y positivas.
En medio de pensamientos negativos, críticas o inseguridades, podemos escoger enfocarnos en la verdad de Dios, en su amor y en sus promesas. Prácticamente, esto significa que debemos ser conscientes de los pensamientos que permitimos que crezcan en nuestra mente y reemplazarlos por palabras y verdades que edifiquen nuestra fe. Cada vez que sientas que la ansiedad intenta dominarte, recuerda que puedes cambiar ese pensamiento por una promesa de Dios, como el Señor peleará por mí, Éxodo 14:14. Filipenses 4:8 se convierte así en una espada que corta con el miedo y la duda, ayudándonos a mantener la mente en lo que es puro y admirable. El segundo versículo es Efesios 6:10-18, que describe la armadura de Dios. Nos dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Aquí, encontramos una imagen clara de cómo debemos prepararnos espiritualmente. La armadura representa la verdad, la justicia, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Cada pieza nos protege en diferentes áreas de nuestra mente y espíritu. Por ejemplo, la fe actúa como un escudo que nos cubre de los ataques del enemigo, y la palabra de Dios es la espada que nos permite luchar contra las mentiras y pensamientos erróneos. La aplicación práctica es que debemos vestirnos cada día con estas verdades, leer la Biblia, orar y recordar que no estamos solos en la lucha. La armadura de Dios es nuestro equipo de defensa y ataque para mantenernos firmes en medio de las dificultades. El tercer versículo es Isaías 41:10, que nos asegura, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo es una promesa de apoyo y protección divina. En momentos en que la ansiedad o el miedo parecen abrumarnos, podemos repetir esta palabra como un escudo para nuestro corazón. Es una declaración de que el Dios Todopoderoso está contigo, fortaleciendo tu espíritu y sosteniéndote en las pruebas. La práctica aquí es memorizar estas promesas y usarlas como un refugio en los momentos difíciles, confiando en que Dios nunca te abandona y que su ayuda es constante. Esto transforma nuestra mentalidad de derrota a una de esperanza y confianza en su poder. El cuarto versículo es 2 Corintios 10:4-5, que dice, porque las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este pasaje revela que nuestros pensamientos no son solo pensamientos, sino que son fortalezas que pueden ser conquistadas con el poder de Dios. La clave está en identificar pensamientos negativos, dudas o mentiras y someterlos a la autoridad de Cristo. Al hacerlo, estamos destruyendo esas fortalezas mentales y reemplazándolas por pensamientos alineados con la verdad de Dios. La práctica diaria consiste en examinar nuestros pensamientos, pedir a Dios que nos ayude a eliminarlos y en afirmar la autoridad de Jesús sobre cada uno de ellos. Estas 4 versículos son armas espirituales que, cuando las usamos con fe y constancia, fortalecen nuestra mente y nos preparan para enfrentar cualquier batalla interna. Nos ofrecen protección, fuerza, esperanza y la capacidad de transformar nuestras ideas y emociones en algo que honra a Dios. Pero, más allá de solo conocer estas promesas, hay un paso fundamental: debemos practicar estas armas cada día. Como en cualquier batalla, la victoria no solo depende de tener las armas, sino de usarlas con determinación y disciplina. Por eso, en nuestro próximo paso, recordemos que no basta con memorizar los versículos, debemos aplicarlos en nuestra vida cotidiana, en cada pensamiento, en cada situación y en cada momento de duda o temor. Solo así, día tras día, fortaleceremos nuestra mente y reforzaremos nuestra fe en Dios, quien es nuestro único y poderoso refugio. Para fortalecer nuestra mente y nuestra fe diariamente, la Biblia nos invita a adoptar prácticas sencillas pero poderosas que, con constancia, transforman nuestro corazón y nuestro carácter.
Estas prácticas no solo nos ayudan a mantenernos firmes en medio de las dificultades, sino que también fortalecen nuestra relación con Dios y nos permiten experimentar su poder en cada aspecto de nuestra vida. A continuación, te enseñaré cómo incorporar en tu rutina diaria 4 prácticas esenciales: la oración, la meditación en la palabra, el ayuno y la confesión positiva. Y te mostraré ejemplos prácticos para que puedas comenzar hoy mismo. La primera práctica es la oración. La oración es nuestro diálogo directo con Dios, una oportunidad para abrir nuestro corazón, pedir ayuda y agradecer su fidelidad. Para comenzar, puedes dedicar unos minutos cada día, por ejemplo, al despertar o antes de dormir, para hablar con Dios. No necesitas palabras sofisticadas, solo sinceridad y apertura. Por ejemplo, al acostarte, puedes decir: Señor, gracias por este día. Gracias por tu fidelidad y por estar conmigo en cada momento. Te entrego mis pensamientos, miedos y sueños. Guíame y fortalece mi corazón. La oración constante nos ayuda a mantenernos conectados con Dios y a recibir su paz en medio de las circunstancias difíciles. La segunda práctica es la meditación en la palabra. Esto implica leer y reflexionar en un versículo o pasaje bíblico, dejando que la verdad de Dios penetre en nuestro corazón. Para hacerlo de forma sencilla, elige un versículo diario o semanal y repítelo en tu mente varias veces, meditando en su significado. Por ejemplo, puedes leer Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Luego, cierra los ojos y visualízate enfrentando una situación difícil, afirmando esa verdad: con Jesús, puedo superar cualquier problema. También puedes escribir ese versículo en un cuaderno y releerlo varias veces al día. La meditación en la palabra fortalece tu espíritu y te ayuda a llenar tu mente de pensamientos positivos y de fe. La tercera práctica es el ayuno. No se trata solo de abstenerse de comida, sino de dedicar tiempo y atención a enfocarse en Dios, dejando de lado las distracciones y enfocándose en su presencia. Puedes comenzar con ayunos cortos, como un desayuno o una hora de tu día, para dedicar ese tiempo a orar y buscar a Dios. Durante el ayuno, ora por tus necesidades, confiesa las promesas de la Biblia y pide que Dios transforme tu mente y corazón. Por ejemplo, puedes orar: Señor, mientras ayuno, quiero apartar mi corazón para escucharte. Renueva mi mente y ayúdame a confiar en tus promesas. El ayuno nos ayuda a disciplinar nuestra carne y a abrir espacio para que Dios trabaje en nuestro interior, fortaleciendo nuestra fe y nuestra dependencia en Él. La cuarta práctica es la confesión positiva. Esto consiste en declarar con fe las promesas de Dios en voz alta, afirmando que la verdad de su palabra se cumple en nuestra vida. Cada día, toma unos minutos para declarar versículos que refuercen tu identidad en Cristo y tu victoria sobre las dificultades. Por ejemplo, puedes decir: soy amado por Dios, y nada me separará de su amor, Romanos 8:39. O el Señor es mi pastor, nada me faltará, Salmo 23:1. Escribe estas declaraciones en notas o en un diario y léelas en voz alta, creyendo en su poder. La confesión positiva ayuda a transformar tus pensamientos negativos en afirmaciones de fe, fortaleciendo tu alma y alineando tu vida con la verdad de Dios. Ahora, te propongo una rutina sencilla para implementar estas prácticas en tu día a día. Al despertar, tómate unos minutos para orar y agradecer a Dios por un nuevo día. Lee un versículo y medítalo en silencio. Durante el día, practica la confesión positiva en tus pensamientos o en voz alta, afirmando las promesas de Dios sobre tu vida. En medio del día, dedica unos minutos para meditar en la palabra, repitiendo un versículo y visualizando cómo aplicarlo en tu situación. Antes de dormir, ora nuevamente, entregando tus pensamientos, miedos y agradecimientos a Dios. Escribe en un diario un versículo que te haya inspirado y cómo lo aplicarás mañana. Recuerda que estas prácticas no tienen que ser complicadas ni largas. La clave está en la constancia y en la sinceridad. Cuando establecemos estos hábitos en nuestra rutina diaria, estamos creando un espacio donde Dios puede obrar en nuestro interior, renovando nuestra mente y fortaleciendo nuestra fe.
Y cuando practicamos estas disciplinas con perseverancia, la transformación comienza a suceder en nuestro corazón y en nuestra vida. La Biblia nos enseña que, al poner en práctica estas verdades, experimentamos cambios profundos que nos llevan a vivir en paz, esperanza y victoria. Pero no basta solo con conocer estas prácticas, debemos ser diligentes en aplicarlas todos los días. Solo así, paso a paso, podremos ver cómo Dios trabaja en nosotros y nos lleva a cumplir su propósito. Por eso, en nuestro próximo paso, recuerda que estas prácticas diarias son esenciales para que la transformación que Dios desea en ti se concrete. Cuando las pongas en práctica con fe y constancia, comenzarás a ver cambios reales y duraderos en tu vida. La victoria no solo está en conocer las verdades, sino en vivirlas cada día. Cuando decidimos creerle a Dios y poner en práctica su palabra, los resultados son verdaderamente transformadores, no solo en nuestro interior, sino también en nuestra vida diaria. La paz que recibimos al confiar en sus promesas reemplaza la ansiedad y el temor. La sanidad, tanto física como emocional, comienza a manifestarse cuando entregamos nuestras heridas, nuestras cargas y nuestros miedos a Él, creyendo que su amor y poder pueden restaurar cada parte de nosotros. La confianza en Dios crece y se fortalece cada día, permitiéndonos caminar con seguridad, sabiendo que no estamos solos y que sus planes para nosotros son buenos. Además, experimentamos una nueva identidad en Cristo, dejando atrás la inseguridad, la culpa y la condena, y asumiendo con fe que somos hijos amados de Dios, con un propósito y un valor eterno. Permíteme contarte ejemplos reales que ilustran estos cambios. María, una mujer que atravesaba por una profunda depresión y sentimientos de rechazo, empezó a leer la Biblia y a orar diariamente. Poco a poco, experimentó una paz que sobrepasaba su comprensión, y comenzó a sentir que no estaba sola. En su diario, escribió: «Hoy siento que mi corazón está más ligero y que Dios me ha sanado del rechazo. Ya no me siento indefensa, porque sé que soy amada por Él». La transformación en María fue visible en su actitud, en su manera de relacionarse con otros y en su forma de ver su futuro. Lo mismo le ocurrió a Juan, quien luchaba con una adicción y una baja autoestima. Cuando empezó a confesar las promesas de Dios en voz alta y a confiar en el poder de su palabra, notó cómo su corazón se llenaba de esperanza y determinación. Hoy, Juan vive en libertad, sirviendo en su iglesia, y cuenta que la verdadera sanidad vino cuando creyó que en Cristo era una nueva criatura, con una identidad renovada. Estos testimonios muestran que la transformación que Dios realiza no es solo interna, sino que también se refleja en el día a día. La paz invade nuestro corazón en medio de las tormentas, la sanidad se manifiesta en nuestro cuerpo y mente, y la confianza en Dios nos lleva a tomar decisiones valientes, a perdonar y a amar a otros con un corazón renovado. La libertad que experimentamos en Cristo nos permite dejar atrás las cadenas del pasado y avanzar con fe hacia un futuro lleno de esperanza y propósito. La Biblia nos asegura en 2 Corintios 5:17 que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto significa que toda nuestra vida puede ser transformada por su gracia, y esa transformación se ve en cómo vivimos, en cómo pensamos y en cómo enfrentamos cada día. En la vida práctica, esta transformación se refleja en pequeños cambios, una sonrisa que antes no teníamos, una actitud de gratitud en medio de las dificultades, una mayor paciencia y amor hacia los demás, y una esperanza firme en que Dios está obrando en nuestro favor. La sanidad emocional se traduce en relaciones restauradas, en la capacidad de perdonar y en una alegría que no depende de las circunstancias externas, sino de la certeza de que somos hijos de Dios. La confianza en nuestra identidad en Cristo nos da la seguridad de que somos valiosos, que tenemos un propósito y que podemos superar cualquier dificultad, porque Él nos fortalece. Pero esta transformación no solo impacta nuestra vida privada, sino que también influye en quienes nos rodean. Cuando experimentamos la paz, la sanidad y la confianza en Dios, esas cualidades se contagian y motivan a otros a buscar también a Dios. La alegría y esperanza que emanamos inspiran a amigos, familiares y compañeros a confiar en el poder de Dios para cambiar sus vidas.
La transformación en ti puede ser el testimonio vivo que otros necesitan para abrir su corazón a Cristo y aceptar la misma esperanza que tú has encontrado. Por eso, recuerda que esta transformación es un proceso continuo y que cada paso que das en fe, en oración y en obediencia, te acerca más a la plenitud que Dios tiene para ti. Cuando experimentas estos cambios internos, también estás dejando una huella externa que puede transformar vidas a tu alrededor. La Biblia nos recuerda en Romanos 12:2 que no debemos conformarnos a los patrones del mundo, sino renovar nuestra mente para discernir la buena voluntad de Dios. Esa renovación se refleja en la manera en que vivimos, en cómo amamos, en cómo perdonamos y en cómo compartimos la esperanza de Cristo. Este cambio que Dios realiza en ti no es solo para tu beneficio, sino que impacta a todos en tu entorno. Cuando aceptas y vives en la verdad de su palabra, estás siendo un ejemplo vivo de su poder y gracia. La próxima vez que notes un cambio en tu corazón, recuerda que esa transformación es un testimonio vivo de su amor y poder. La verdadera victoria en Cristo se refleja en una vida llena de paz, sanidad, confianza y libertad. Y cuando estos cambios suceden en ti, impactan a quienes te rodean, llevándolos a también experimentar la maravillosa transformación que solo Dios puede hacer. Cuando tu mente se renueva en Cristo, no solo experimentas una transformación interna, sino que esa transformación empieza a reflejarse en cada aspecto de tu vida y en las vidas de quienes te rodean. Una mente renovada inspira a tu familia, amigos, compañeros de trabajo y, en definitiva, a toda la sociedad. Es como una luz en medio de la oscuridad, que ilumina caminos y ofrece esperanza en tiempos de incertidumbre y desesperanza. Cuando Dios ocupa el centro de nuestro pensamiento, nuestras acciones, actitudes y decisiones se alinean con su voluntad, y eso tiene un impacto profundo y duradero en nuestro entorno. Imagina por un momento cómo influye en tu hogar una mente renovada. Cuando tú decides pensar con la perspectiva de Dios, empiezas a actuar con paciencia, amor y perdón, incluso en situaciones difíciles. Tus hijos, tu pareja y otros miembros de la familia comienzan a notar esa diferencia. La paz que experimentas en tu corazón contagia a todos a tu alrededor, creando un ambiente de armonía y respeto. La Biblia en Efesios 4:23 nos exhorta a ser renovados en el espíritu de nuestra mente, porque al hacerlo, podemos vivir con un corazón lleno de gracia y verdad, fortaleciendo los lazos familiares y edificando un hogar basado en los valores del reino de Dios. En el ámbito de los amigos y las relaciones sociales, una mente renovada también se expresa en actitudes de empatía, perdón y servicio. Cuando vemos a otros con los ojos de Dios, somos capaces de extenderles compasión en lugar de juicio y de ofrecer palabras de ánimo en lugar de críticas. La luz de Cristo en nosotros ilumina esas relaciones, haciendo que las personas se sientan valoradas y amadas. Como dice Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Vivir con la mentalidad de Dios significa ser esa luz que disipa las tinieblas, mostrando el camino hacia la esperanza y la verdad en medio de la oscuridad que a veces nos rodea. En el trabajo, la renovación mental nos lleva a actuar con integridad, honestidad y dedicación. Cuando enfrentamos desafíos o tentaciones, la perspectiva de Dios nos ayuda a tomar decisiones correctas, incluso cuando nadie más está mirando. Esa misma actitud inspira a otros a seguir nuestro ejemplo y a crear ambientes laborales más justos, respetuosos y llenos de propósito. La Biblia nos anima en Colosenses 3:23 a hacer todo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, recordándonos que nuestro trabajo es una forma de adorar a Dios y reflejar su luz en cada tarea que realizamos. Pero más allá de los ámbitos personales, una mente renovada tiene el poder de transformar toda la sociedad. Cuando miles de personas viven con la mentalidad de Cristo, se generan cambios en las comunidades, en las leyes, en las instituciones, porque la justicia, la misericordia y el amor se vuelven valores predominantes. Esa es la verdadera influencia que podemos tener, ser agentes de cambio, sembrando esperanza en medio de la oscuridad. La luz de Dios en nosotros nos llama a ser instrumentos de paz, reconciliación y justicia, promoviendo un mundo donde prevalezca su reino. Ahora, te invito a reflexionar sobre la importancia de compartir esta luz con otros.
La mejor manera de extender la influencia de una mente renovada es compartiendo tu fe y testimonio. No guardes para ti la buena noticia de que en Cristo podemos tener una vida nueva en medio del caos. Cuando compartimos nuestro testimonio, estamos mostrando a otros que es posible vivir con esperanza, paz y propósito, aún en medio de las dificultades. La Biblia en Marcos 16:15 nos dice, «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura». Esa es una llamada a hacer luz en cada rincón donde estemos, llevando el amor de Dios a quienes más lo necesitan. Al hacerlo, no solo estás ayudando a otros a encontrar esperanza, sino que también fortaleces tu propia fe, recordando que no estamos llamados a vivir en silencio, sino a ser instrumentos de la gracia de Dios en la tierra. Cada palabra de aliento, cada acto de amor y cada testimonio compartido tienen el potencial de cambiar vidas y de extender el reino de Dios en el mundo. Y todo esto nos conduce a una conclusión poderosa, una que resume el propósito de todo este proceso de renovación y de vivir con la mentalidad de Dios. Cuando aceptamos su verdad y permitimos que su Espíritu transforme nuestra forma de pensar, estamos participando en un plan divino que trasciende nuestro propio bienestar, estamos impactando a una generación, creando un legado de fe, esperanza y amor. Este es el llamado final, el paso que nos une a un propósito mayor, ser luz en medio de la oscuridad y llevar ese mensaje de esperanza a todos los rincones de la tierra. Porque, al final, todo esto nos lleva a una verdad inmutable, vivir con la mentalidad de Dios no solo transforma nuestra vida, sino que también transforma el mundo a nuestro alrededor. La esperanza, la paz y el amor que recibimos en Cristo están destinados a ser compartidos, multiplicados y vividos en cada aspecto de nuestra existencia. Y esa es la verdadera victoria, convertirnos en instrumentos de su luz, para que otros puedan ver y experimentar la gloria de Dios en sus propios caminos. El mensaje central que quiero compartir contigo hoy es poderoso y transformador. La palabra de Dios tiene el poder de renovar y transformar nuestra mente. En medio de las dificultades, los pensamientos negativos, la ansiedad y el miedo, la verdad eterna de Dios actúa como un bálsamo, una luz que ilumina nuestro camino y nos da una nueva perspectiva. Cuando permitimos que su palabra habite en nuestro corazón y en nuestra mente, comenzamos a vernos a través de los ojos de Dios, con valor, propósito y esperanza renovada. La Biblia nos enseña en Romanos 12:2 que no debemos conformarnos a este mundo, sino que debemos ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Es esa renovación la que nos capacita para discernir la voluntad de Dios, para vivir en paz y para afrontar cualquier situación con confianza. La palabra de Dios no solo nos informa, sino que nos transforma desde adentro hacia afuera. Cuando creemos y confesamos su verdad, cambiamos la narrativa interna que a veces nos limita y nos llena de dudas. La palabra tiene el poder de disipar las sombras del miedo y la duda, reemplazándolas con luz, esperanza y certeza en el amor de Dios. La Biblia en Filipenses 4:13 nos recuerda, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la declaración que debemos hacer en nuestro corazón y en voz alta, porque al hacerlo, afirmamos nuestra fe y nos alineamos con la verdad de que, con Dios, somos más que vencedores. Quiero que ahora hagas una pausa y pongas en práctica una declaración de fe. Puedes decir en voz alta o escribir en los comentarios, creo en el poder de la palabra de Dios para renovar mi mente, para sanarme, para darme paz y para transformar mi vida. Declaro que soy una nueva criatura en Cristo y que en Él tengo esperanza, propósito y victoria. Hoy elijo confiar en Dios y en su promesa de que todo es posible para quien cree. Al declarar esto con fe, estás abriendo la puerta a la transformación divina en tu vida. La emoción, la esperanza y la motivación que surgen de esa declaración son el primer paso para experimentar cambios reales. La palabra de Dios no solo cambia tu manera de pensar, sino que también impacta en cada área de tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tus relaciones y en tu salud emocional. Es como una semilla que, cuando se siembra en un corazón abierto, crece y produce frutos de paz, gozo y confianza. La Biblia nos anima en 2 Corintios 5:17 a vernos como nuevas criaturas en Cristo, con una identidad que no se basa en errores pasados, críticas o circunstancias adversas, sino en el amor incondicional de Dios.
Esa verdad nos da la autoridad para dejar atrás el pasado y caminar hacia un futuro lleno de esperanza. Quiero que sientas en lo profundo de tu corazón que esta transformación está a tu alcance y que, con la ayuda de Dios, puedes renovar tu mente y cambiar tu historia. La fe no solo se declara, se vive. Cada pensamiento alineado con la verdad de Dios, cada palabra de confianza y cada decisión guiada por su palabra, nos acerca más a esa vida plena que Él tiene preparada para nosotros. Ahora, te invito a que te comprometas a seguir creyendo en el poder de la palabra de Dios para renovar tu mente cada día. Porque cuando tú crees en su verdad, estás abriendo la puerta a una vida llena de esperanza, paz y victoria. Y recuerda, esta proclamación no solo te beneficia a ti, sino que también tiene el potencial de impactar a aquellos que te rodean. Porque una mente transformada es un testimonio vivo del poder de Dios para cambiar vidas. Y antes de cerrar este momento, quiero culminar con una invitación muy especial. Porque todo esto que hemos hablado es solo el comienzo. Quiero invitarte a dar un paso más, a profundizar en esa relación con Dios, a seguir alimentando tu fe y a vivir cada día con la certeza de que en Cristo, todo es posible. Porque en Él, la transformación continúa, y tú formas parte de un plan divino que trasciende el tiempo y las circunstancias. Así que, te invito a aceptar esta verdad en tu corazón y a declarar hoy con fe, creo en el poder de la palabra de Dios para renovar, sanar y transformar mi vida. Estoy abierto a la obra del Espíritu en mí, y confieso que en Cristo soy una nueva criatura. Mi vida nunca será igual, porque Él vive en mí y me da esperanza para el futuro, decláralo en voz alta o escríbelo en los comentarios. Porque esa declaración de fe marcará el comienzo de una nueva etapa llena de esperanza, poder y victoria en tu vida. Recuerda, la transformación comienza con una fe activa y una declaración valiente. La palabra de Dios tiene el poder de cambiar todo en ti, y hoy es el día perfecto para dar ese primer paso hacia la vida que Él diseñó para ti. Ahora que has escuchado este mensaje tan poderoso, quiero invitarte a dar un paso de fe y acción. Si este mensaje ha tocado tu corazón y sientes en tu espíritu que Dios está hablando a tu vida, te animo a que comentes abajo. Comparte con nosotros tus pensamientos, tus decisiones o simplemente esa fe que estás declarando hoy. Cada comentario es una semilla que puede inspirar y fortalecer a alguien más en su camino de fe. Además, si quieres seguir recibiendo mensajes de esperanza, motivación y transformación a través de la palabra de Dios, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal. La suscripción no solo te mantiene conectado con contenido que alimenta tu alma, sino que también ayuda a que más personas puedan encontrar esta enseñanza y experimentar la misma esperanza que tú estás viviendo ahora. Y por último, comparte este mensaje con tus amigos, familiares, en tus redes sociales. Cuando compartes la verdad de Dios, estás extendiendo su amor y su palabra a más corazones que necesitan esa misma esperanza. Recuerda, cada vez que compartes, estás ayudando a que la luz de Cristo brille más en este mundo, iluminando caminos, disipando dudas y trayendo paz a quienes luchan en medio de la oscuridad. Quiero que te quedes con esa certeza en tu corazón, tu acción puede transformar vidas. Tu compartir puede ser la chispa que encienda una revolución de fe y esperanza. Porque Dios nos llama a ser luz en medio de las tinieblas, y cada uno de nosotros tiene el poder de llevar esa luz a donde quiera que vayamos. No minimices el impacto que puedes tener en la vida de alguien más simplemente compartiendo este mensaje, dejando un comentario de fe, o simplemente dando un me gusta. Todo esto ayuda a que el mensaje de Dios se propague y alcance corazones que quizás están buscando una señal de que todo puede cambiar, que la esperanza aún vive y que en Cristo hay victoria y paz. Antes de terminar, quiero invitarte a un momento de reflexión y oración. Cierra tus ojos por un instante, respira profundamente y permite que la presencia de Dios te envuelva. Piensa en esa transformación que Él ha comenzado en tu vida y en la esperanza que solo su amor puede darte. Ora conmigo, en silencio o en voz alta. Señor, te agradezco por tu palabra que renueva mi mente y llena mi corazón de esperanza. Gracias por tu amor incondicional y por la promesa de que en Cristo soy una nueva criatura. Hoy te entrego todo temor, duda y carga, y te pido que sigas formando en mí tu carácter.
Llena mi vida de paz y de tu Espíritu Santo, para que pueda ser luz en medio de la oscuridad. Guíame en cada paso que dé, y ayúdame a ser un canal de tu amor y verdad para otros. Gracias porque en ti tengo victoria y esperanza. En el nombre de Jesús, amén. Permite que esa oración quede en tu corazón y que esa paz te acompañe en cada día que viene. La presencia de Dios nunca te abandona y su amor nunca falla. La esperanza de que todo puede cambiar en Cristo es real, y hoy empieza un nuevo capítulo en tu vida. Confía en que Él tiene planes de bienestar para ti, y que cada paso que des en fe te acerca más a la vida plena que Él quiere darte. Para concluir, recuerda que no estás solo en este viaje. La comunidad de fe, la oración y la palabra de Dios son tus mejores aliados. Mantente firme, confía en el Señor y comparte esa misma esperanza con otros. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Que cada día te fortalezca en fe y en amor, y que siempre lleves en tu corazón la certeza de que en Dios todo es posible. Gracias por acompañarnos en este momento de reflexión. Que la gracia, la paz y la esperanza de nuestro Señor Jesús llenen tu vida hoy y siempre. Que tengas un día lleno de bendiciones y de la presencia de Dios en cada paso que des.